todo lo puede, Señor, al que lo domina todo, el que está por toda la autoridad, Señor, porque tú lo dominas todo, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Postrado, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra limitante, Señor, reconociendo nuestra necesidad, Señor, de ti, Padre Santo y Precioso. Espíritu de Dios, juntos, Señor, juntos, unánimes, Señor, juntos, Señor, levantamos nuestras manos a ti. Levantamos, Señor, nuestro corazón a ti, Señor, en una misma fe, en un mismo espíritu, aleluya. Señor, para que tú derrames, Señor, un manto de salvación, Señor, sobre esta humanidad, Señor. Espíritu de Dios, tú conoces, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, tu palabra dice, Señor, que tus ojos, Señor, están sobre cada uno de nosotros. Están, Señor, sobre la tierra, Dios. Tus ojos, Señor, están recorriendo la tierra. Padre, hoy clamamos a ti, creyendo, Señor, que tú, Señor, derramas misericordia, Señor, en el tiempo propicio, Padre. Por favor, Dios, sé, Señor, Dios, sé, Señor. Inclina tu oído, Señor, al clamor. Inclina tu oído, Señor, a nuestro clamor, Dios mío, porque tú, Señor, lo sabes todo, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, Señor, nos aprestamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu se sujeta, Señor, a escuchar palabra de Jehová en esta noche, Espíritu de Dios. Y que esa palabra, Señor, cobre vida en el nombre de Jesús, Señor, a nuestros espíritus, Señor, para hacer tu perfecta y tu santa voluntad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ania. Amados hermanos, bendiciones para todos. Que la gracia del Señor, la misericordia esté con ustedes. De verdad que es una bendición en esta noche que podamos compartir este tiempo. Y yo quisiera pedirle con todo mi corazón que por un momento reconozcamos que estamos unidos en un mismo sentir en este momento. Y ese mismo sentir nos va a hacer adorar, glorificar, exaltar al Señor y declarar. No solamente es poner dos adoraciones, sino verdaderamente que cada uno saquemos este momentito, este tiempito para unirnos en adoración al Señor. Yo sé que es difícil porque en la casa a veces uno se distrae o lo distraen, pero yo le voy a pedir que tomemos tiempo para que juntos, unánimes, podamos en este momento adorar al Señor y que cada palabra de estos cánticos que hoy vamos a ministrar, de verdad, el Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón y nos prepare para recibir esa semilla de esa palabra que el pastor hoy nos va a compartir. Amén.
cada uno de sus espíritus. Necesitamos en estos tiempos, Dios, y necesitamos declarar tus palabras, Señor, con fe, Dios, creyendo, Dios, que hará. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás, Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, Espera el tiempo de Dios. solo espera. Espera el tiempo de Dios. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Muy buenas noches, amados y amadas del Señor. Una vez más, llegando a cada familia, a cada corazón, a cada espíritu. Infinitamente gracias doy porque sé que a la distancia están muy bien, pero lo bueno es que estaremos mejor. Hoy el tema es un poco delicado. Es un tema que tienes que ponerles mucha atención. Quisiera que tuvieras una Biblia, tuvieras una libreta, tuvieras un bolígrafo y que tome nota, porque sé que tu vida va a cambiar de pensamiento con respecto a lo que hoy voy a estar compartiendo. Gracias por abrirme sus hogares, pero en especial gracias por abrirme su espíritu y su corazón. Quisiera, por favor, hacer una oración breve y orar por ti, orar por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios del cielo, por la maravillosa, extraordinaria y única obra que solo tú sabes hacer en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy, Señor, a través de este medio, Señor, tú vas a llegar con una palabra poderosa. Espíritu de Dios, sopla vida, sopla vida, sopla vida, Señor, a través de estas ondas. Que nada interfiera, Dios. Que nada, Señor, absolutamente interfiera para que ellos puedan captar el mensaje de tu bendita palabra. Bendice cada hogar aquí representado. Bendice cada matrimonio, cada hijo, cada hija. Bendice lo más profundo del seno de cada familia, Dios. Visítalos, Padre, en tu nombre santo, en el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Mi amado hermano, ¿están listos? ¿Quieren Biblia? ¿Quieren bolígrafo? ¿Quieren libreta? Vamos a caminar por camino minado y porque sé que el Espíritu de Dios trae todo a la luz y va a dar un entendimiento mayor y más profundo de las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de una promesa y cuál es el concepto que tú tienes de una añadidura. Pero tome nota de esto que le voy a decir, mi amado. No dejes que la comodidad y la seguridad de su posición actual le hagan perder el plan que Dios tiene para usted. Vuelvo a repetir. No dejes que la comodidad y la seguridad de su posición actual, y es que estos dos elementos, comodidad como seguridad, son elementos que nosotros muchas veces cuando los tenemos y nos acentuamos en ellos, nos da como una seguridad ficticia, momentánea. Y esto hace que muchas veces nosotros perdamos el plan que Dios tiene preparado para nosotros. Permítame dar en dos posiciones una definición de lo que es promesa, a nivel natural y a nivel espiritual. Cuando hablo de una promesa, mi amado iglesia, a nivel natural, una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra, al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Como por ejemplo, yo los voy a invitar a la playa cuando termine todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Y nadie dijo amén. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me estoy comprometiendo a través de una palabra en concreto
a un lugar específico. Eso es a nivel natural. Pero cuando hablo a nivel espiritual, esto es más grave. Esto es más puntual. ¿Qué es una promesa para Dios? Una promesa para Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones establecidas de antemano se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres, se lo vuelvo a repetir. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones establecidas de antemano se cumplan. Dios tiene un compromiso con una promesa, pero también a usted le da una acción para que también la cumpla. Y si ambos cumplieron, la promesa se va a dar. Déjeme decirle algo más profundo. Cuando Dios va a hacer algo, y esto es algo que me gustaría que usted lo anote. Cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios promete algo, es porque Él está comprometido con lo que Él habló anteriormente. Repito esto. Cuando Dios va a prometer algo, es porque Él está comprometido con lo que Él habló anteriormente. En otras palabras, Dios tiene que encajar lo que promete con lo que en el pasado Él mismo declaró. Entonces, esto quiere decir que esto se está poniendo más fino. Dios no va a dar una promesa por darla. Dios va a dar una promesa porque Él está comprometido con lo que anteriormente Él mismo había hablado. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que esto se cumpla en mí. O muchas veces nosotros decimos oír a la gente, Dios te promete esto. Pero cuidado, tenga mucho cuidado, porque esto que estoy hablando de una promesa de parte de Dios es algo que va a llevar implícito el reino. Permítame ir, por favor, al libro de Génesis. Es la primera escritura que en esta noche quiero abrir y vamos al capítulo 12 del libro de Génesis. Y voy a leer los versículos 1 y 2, por favor. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país y tu gente y la familia de tu papá. Estoy en una versión diferente, quizás a la de que usted está leyendo, pero no se preocupe. Vuelvo a repetir. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Dios le está dando una condición. Si tú haces esto, en el versículo 2 dice la promesa. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Eso es lo que Dios está diciéndole a Abraham. Le pone una condición porque Dios tiene, ¿sí?, una promesa que darle a Abraham. Póngale mucha atención a esto. De acuerdo a lo que tú y yo interpretemos de lo que Dios prometió, así tú decidirás vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no interpretas correctamente lo que Dios te está diciendo, tu estilo de vida no va a ir de acorde a lo que Dios te dio, porque usted está viviendo de acuerdo a lo que usted interpretó. ¿Verdad que quedé entendido? Muy bien. Dios le hace una promesa a Abraham a los 75 años. Adán ya está viejo.
Adán tiene 75 años, pero Dios le hace una promesa. El problema, sí, el que Dios le haga una promesa a un anciano, no es problema de Dios. Es de acuerdo a lo que usted interprete. Ahora bien, no solamente Abraham es viejo, sino que también Sara también es anciana. Vayamos ahora al libro de Génesis, pero en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice la Sagrada Escritura, y le dijo, yo soy Jehová. En otras palabras, le está recordando a Abraham aquel que le dijo en el capítulo 12, le vuelve a repetir en el capítulo 15, un tiempo después, se le vuelve a revelar y le dice, yo no me he olvidado de lo que yo a usted le he prometido. Sigo leyendo. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios se tiene que revelar de esta manera para que Abraham pueda darle la interpretación correcta que Dios necesita que él tenga la interpretación correcta de lo que Dios le está ofreciendo. Para que así su estilo de vida va de acorde a lo que Dios le prometió. Mira lo serio que es una promesa cuando Dios la hace. Sigue diciendo el versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él le dijo, oye aquí, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente Dios le va a dar una promesa a Abraham, sino que también le está diciendo en este capítulo que Dios le va a hacer un pacto. Dios va a sellar esta promesa con un pacto. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Pero lo va a cumplir con un pacto. Ahora déjeme decirle esto para que le amplíe la visión de lo que es una promesa. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Yo no sé cuál es el concepto o cuál es el entendimiento a nivel espiritual que usted tiene de una promesa dada por Dios. Pero en esta noche, déjeme decirle que después de este tema, usted va a tener, ¿sí?, que modificar su disco duro para que piense como Dios quiere que tú y yo pensemos. Lo que quiero decir con esto, con este capítulo, del capítulo 15, es que Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo soy el alfa y el omega de lo que yo te prometí. En otras palabras, yo voy a cumplir lo que prometí, porque antes de que yo hablara con usted, antes de que yo le ofreciera que usted saliera de Ur de los Caldeos, ya yo había hecho todos los análisis y usted era la persona indicada que usted iba a calificar para esta promesa. No es por la vejez, porque Dios no tiene problemas con la vejez. Dios lo que sí necesita es de antemano conocer a quién sí le va a hacer una promesa. Porque Dios sabe de antemano que esa persona que Dios escogió, que Dios seleccionó para darle una promesa, esa persona es la que va a calificar para llevar el cumplimiento esta promesa. ¿Me estoy dando a entender? O sea, que Dios no es a cualquiera que le va a dar una promesa o le va a hacer una promesa. Vamos a ver si usted me está siguiendo. La promesa, mi amado hermano, es simplemente un anuncio de lo que está él comprometido a hacer. Repito, la promesa es un anuncio de lo que él está comprometido a hacer. Quien está más interesado de que la promesa se cumpla es porque está implícito el carácter y la palabra de Dios mismo.
a través de la promesa. Por favor, vaya a Isaías, capítulo 46, libro de Isaías, versículo 10. Voy a leerla en esta versión. Usted me va a seguir ahí en la pantalla. En el principio, yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado las cosas que han sido hechas. ¿Qué quiere decir? Este versículo está dando énfasis a lo que te acaba de explicar anteriormente. Quien está más comprometido a que la promesa se cumpla es aquel que hizo todos los análisis, es aquel que escogió y seleccionó muy cuidadosamente a la persona a quien Dios le iba a poner la promesa encima. ¿Por qué? Porque Dios conocía el temperamento, el carácter, la persona de Abraham. Por eso él dice, y vuelvo a repetir el texto, en el principio yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado las cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré que todo lo que me plazca hacer, yo haré todo lo que me plazca hacer. Déjeme explicarle esto con respecto a la promesa. Cuando Dios anuncia el propósito, escriba esa palabra propósito, y le voy a regalar algo que Dios me reveló hoy. Esto me lo reveló Dios hoy. Cuando Dios nos anuncia su propósito para nuestra vida por medio de una promesa, nos está revelando su plan divino para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Permítame explicárselo de esta manera. El propósito de Dios es el vientre. La promesa, mi amado hermano, es el embrión. ¿Qué es lo que Dios necesita? Tomar a una persona, darle el propósito que está en el vientre, ¿sí? Y darle el embrión que es la promesa. Dios puso eso sobre la vida de Abraham. Todo el peso de la responsabilidad se la puso sobre Abraham. Dios sabía que Abraham no le iba a fallar porque Dios lo había seleccionado dentro de muchos seres humanos que existían igual que Abraham. El peso de la responsabilidad, Dios sabía que Abraham no le fallaría. Por eso Dios, cuando le va a dar una promesa, ¿sí? Dios selecciona muy bien a la persona. Voy a ponerle un ejemplo de esto. Cuando Dios seleccionó a José de los hijos de Jacob, yo le pregunto a usted, ¿por qué no seleccionó a los mayores? Eran 12. Pero entre los 12 escogió a uno. Su nombre era José. ¿Por qué? El estudio que Dios le hace a José, sabe que el corazón de José es diferente a sus hermanos. Sabe que el temperamento que tiene José es diferente a sus hermanos. Sabe que el templo de aguante que tiene José es diferente a sus hermanos. Sus hermanos eran carnales. José era un hombre espiritual. Y cuando Dios le hace la promesa de los sueños, ¿sí? José empieza a interpretar lo que Dios le había dado a través de los sueños. Y él sabía que el sueño de Dios se iba a cumplir a través de este joven. ¿Por qué? Porque Dios sabía que este hombre, José, tenía el carácter para sostener la promesa y darle el cumplimiento. Fue cuando Dios puso el propósito, ¿sí? Y puso el embrión a través de la promesa en la vida de José. Y José echó a andar
el proceso que lleva una promesa para Dios no es determinante, porque Dios vive en un eterno presente. El problema de nosotros es el tiempo. Si nosotros aceleramos el proceso sometiéndonos a Dios, veremos el cumplimiento de esa promesa. Permítame llevarlo a algo más profundo. Mira lo que dice el libro de Isaías con respecto a esto. Capítulo 42, verso 9, libro de Isaías. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Lo que Dios había declarado a Adán y a Eva, creced y multiplicaos. Ese engranaje, esa palabra empieza a cobrar vida, empieza a caminar. Dios echa a andar el propósito que Él tiene con la humanidad. Y entonces, Él sabe que Él, al poner a andar el propósito de Él, sabía que las personas que iban a irse seleccionando eran las personas que tenían el temple, la capacidad, el aguante, la tolerancia. Iba a guardarla, iban a sostenerse en las tormentas, en las vicisitudes que la vida le iba a presentar, porque esos hombres iban a llegar hasta el final para el cumplimiento. Isaías está diciendo, miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Yo ahora declaro nuevas cosas. Antes que espiguen, yo las cuento sobre ellas. En otras palabras, antes que salga la flor, antes que maduren las cosas, ya Dios está hablando de algo que tiene su cumplimiento, de algo que no va a fallar. Ahora, lo que Dios decreta en el cielo, en la tierra se va a mostrar. Si Dios decreta algo, déjeme decirle que la tierra va a ser testigo de evidenciar lo que Dios habló. Dice que muchas veces, si nosotros no le damos la interpretación correcta a la promesa que Dios nos ha hecho, no vamos a vivir de acuerdo a esa promesa. Y entonces Dios tiene que procesarnos. ¿Por qué? Porque la promesa simplemente es el propósito de Dios echado a andar a través de una promesa por medio de un medio. Y este medio puede ser usted o puedo ser yo. Entonces, si la promesa está dentro del vientre del propósito de Dios, eso tarde o temprano va a dar a luz de acuerdo a la interpretación que tú y yo le demos. Permítame decirle esto. Si Dios necesita ampliarte la visión para que tú puedas entender correctamente y darle la interpretación para que la bendición de Dios llegue, Dios lo va a hacer. Génesis capítulo 15, verso 5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedas, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche, ¿cuál sería la interpretación que Abraham le dio a la promesa que Dios le hizo? Yo me imagino que usted debe estar pensando, bueno, quizás Dios lo que le ofreció fue un hijo. Permítame decirle que en la mentalidad de Abraham, él anhelaba un hijo. Un hijo. Pero en el proyecto de Dios, Dios no le había ofrecido una bendición a Adán y a Eva de fructificar y de multiplicarse.
¿Eso qué quiere decir? Que iba a hablar de multitudes. Lo que Dios había declarado a Adán, tenía que echarlo a andar, ¿sí? A través de un hombre, como en el caso de Abraham. Entonces, Abraham entiende que es un hijo. Entonces, Dios le dice, no, Abraham, yo tengo que ampliarte la visión para que tú puedas entender que yo no te ofrecí un hijo. Yo te ofrecí una descendencia. Yo te ofrecí una nación. Yo te ofrecí una multitud. La interpretación que Abraham le estaba dando a la promesa, sí, era muy corta al proyecto del propósito de Dios que Dios tenía para con una nación. Por eso es que Dios envía a José, sí, y lo lleva adelante y lo va a poner en una posición, porque Dios necesita que una persona reciba al remanente que Dios tiene para llevarlo y lo cuide en una nación como Egipto. Ahí va a crecer, ahí se iban a multiplicar y ahí va a ser el cumplimiento de la descendencia que Dios le estaba haciendo a Abraham. Ese es el propósito de Dios. Ese es el sueño de Dios. Eso fue la palabra que Dios le dio a Adán y a Eva, pero ellos fallaron. Entonces, permítame decirle esto y tome nota. La promesa es la invitación a una nueva dimensión. La visión implica cambios si queremos poseer la bendición. Si queremos el cumplimiento de la promesa. Esto requiere cambios. Y muchas veces nosotros queremos seguir viviendo de acuerdo a lo que yo interpreté y a Dios no le funciona. A Dios no le parece. Por eso es que usted tiene que aplicar cambios para que esa promesa se lleve en el cumplimiento. Permítame ponerle un ejemplo de esto. Romanos capítulo 4, por favor, versículo 17. Póngale mucha atención a esto que está diciendo el texto en base a esto que le voy a explicar. Cuando Dios hace una promesa, Dios se va a cuidar de cada elemento que a su paso, al tiempo del cumplimiento, Dios se va a hacer cargo de suplir todos los pormenores que esa promesa conlleva. Me vuelvo a explicar. Dios necesita procesar a la persona, pero esa persona tiene que tener la capacidad para poder interpretar correctamente lo que Dios quiere hacer con esa promesa a través de esta persona que se la hizo. La promesa ya es real en la eternidad, pero ahora tiene que hacerse real aquí en la tierra. El medio que Dios está usando es un anciano. Entonces mira lo que dice la Escritura. Así que Abraham creyó a Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Tome nota de esto que le voy a decir para que usted pueda entender lo que le voy a explicar. La palabra de Dios tiene el potencial para producir vida para la cual es proclamada. ¿Qué quiere decir? Que Dios necesita inyectarle vida a una persona que físicamente, que razonalmente, que humanamente es imposible que pueda tener un hijo. Pero el problema Dios no lo tiene con respecto a la persona que escogió para llevar a cabo ese cumplimiento. La palabra de Dios tiene el elemento para darle vida a la persona que lleva a cargo el peso de la responsabilidad del cumplimiento de tal promesa. A ver si nos podemos entender con esto. Tome nota de esto, por favor. Cuando Dios nos revela lo que tiene para nosotros,
también incluye la provisión de los recursos que necesitaremos para que su promesa se haga realidad. No se preocupe, Abraham, por lo que usted vaya a necesitar. No se preocupe por Sara si es estéril. Yo le voy a dar y le voy a incluir la provisión de los recursos que usted necesita para que esa promesa se haga realidad. Lo único que le voy a pedir a usted, Abraham, es que armonice la fe con las circunstancias. Esto es clave. ¿Cuántos de los que me están escuchando, de los que me están viendo, pueden entender lo que significa armonizar la fe con las circunstancias? Ahora más que nunca, en estos tiempos, usted tiene que poner la fe por encima de las circunstancias. Esto quiere decir que usted va a necesitar un elemento que lo va a trascender de las circunstancias que hoy momentáneamente usted está viviendo. Abraham, según la medicina, según la ciencia, según el conocimiento que usted y yo tenemos con respecto a esto, es difícil que un anciano tenga un hijo. Es difícil que una persona anciana y estéril tenga un hijo. Pero si usted armoniza la fe con las circunstancias, sí, esto nos puede ayudar a darle la interpretación correcta a lo que Dios quiere. Mira lo que dice Génesis 17 y 18. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, mira lo que dice, ¿cómo voy a tener un hijo si ya yo tengo 100 años? Repito, armonice la fe con las circunstancias. Armonícelas. Tiene que haber un acorde, tanto en la fe como en las circunstancias. ¿Cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Abraham, armonice su fe con las circunstancias. Mira lo que termina diciendo. Así que se echó a reír y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Permítame explicarle esto. Mi amado hermano, una de las cosas que nos hace fallar a nosotros es la interpretación que nosotros tenemos del conocimiento que decimos de Dios. Si nosotros no entendemos a Dios, que Dios es espiritual y que tiene poder por sobre todas las cosas, y que si nosotros no armonizamos la fe con las circunstancias, nunca podremos ver el cumplimiento de algo que se nos prometió. Pero recuerde, Dios no promete por prometer. Dios cuando promete es porque está echando a andar, ¿sí?, el propósito de Él, el encaminar su reino hacia el cumplimiento eterno. Toda la promesa que Dios hace es en base al cumplimiento del propósito que Dios tiene para usted y para mí aquí en la tierra. La promesa es espiritual y quien la hace, sí, es espiritual. Y las condiciones que Él pide tienen que ir de acorde a los mandamientos y lineamientos que Él determina que se haga. ¿Me estoy comunicando, mi amado pueblo? Entonces no es tan fácil, ¿sí?, poderle darle la interpretación correcta a una promesa si nosotros no entendemos que la promesa es espiritual. Y que no es a cualquiera que Dios se elige, escoge, selecciona para que lleve el peso de una responsabilidad de llevar el cumplimiento de esa promesa. Lo hizo con Abraham,
Lo hizo con José y así sucesivamente con un montón de hombres que sabía que no le iban a fallar. En el libro de Hechos, la Biblia dice, cuando Dios se le reveló a Pablo, cuando Dios se le revela a Pablo, de una vez le dice, prepárate para lo que tiene que sufrir. Pablo sabía, sí, que no iba a ser fácil el cumplimiento de la responsabilidad que Dios le estaba poniendo encima. Pero si Dios se la puso a Pablo encima, la responsabilidad de llevar adelante, sí, el crecimiento y la obra del plan de salvación hacia los gentiles, sabía que Pablo no le iba a fallar. El peso de la responsabilidad, Dios había seleccionado bien a la persona. Cuando Dios nos da una promesa, no es para quitarnos el sueño. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú pongas la fe de acuerdo con lo que Dios te ha dicho. Ponga la fe en concordancia correctamente a la interpretación que Dios quiere que tú le des a lo que Dios te prometió. Entonces, quizás usted me diga, pastor, ¿y entonces qué es una promesa? Una promesa es el cumplimiento del propósito de Dios puesto en un hombre para que el reino de Dios siga avanzando. Permítame hablarle de la añadidura, que es la segunda parte de esta enseñanza. ¿Qué es una añadidura? Le quiero hacer dos preguntas para que usted pueda entender qué es una añadidura. ¿Quién ofreció una añadidura? Dios. Dios ofreció a su pueblo una añadidura. Ahora, la pregunta, ¿por qué se afanan los hijos de Dios? ¿Por qué se afanan los hijos de Dios? Y cuando digo los hijos, ahí vamos incluidos usted y yo. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué muchos no reciben lo que el reino ofrece? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto recibir lo que el reino ofrece? La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo que está diciendo el texto. La bendición de Jehová es la que enriquece. Usted eso y yo lo sabemos, que esa es la bendición que debiéramos tener guardada, almacenada. Esa es la bendición si usted no quiere tristeza. Pero si nosotros le damos una correcta respuesta a la pregunta que le acaba yo de hacer, ¿por qué no recibimos lo que el reino ofrece? Si Dios está ofreciendo las añadiduras, ¿por qué no las recibimos? La Biblia dice en Mateo 6:33, póngale mucha atención a este texto porque se lo voy a desglosar. La Biblia dice, busquen, lo voy a leer en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice esta versión que yo tengo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Ahí, en este texto, mi amado hermano, estamos caídos. Aquí estamos caídos. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos el reino de Dios por encima de todo lo demás, mi amado hermano, no estuviéramos como muchos hoy están.
nuestra prioridad no es el reino por encima de nuestros propios proyectos, de nuestros propios sueños, de nuestras propias metas. El reino no es prioridad para nosotros. Entonces, si no es el reino nuestra prioridad por sobre todo lo demás que cada uno de nosotros tenemos, por consiguiente, no vamos a llevar una vida justa, como Dios quiere que la llevemos. Y si nosotros lleváramos eso, termina diciendo el texto, y Él les dará todo lo que necesite. Él les dará todo lo que necesita. ¿Pero cuándo? Cuando ustedes busquen primeramente el reino de Dios por sobre todos sus proyectos. Y cuando lleven una vida justa, en otras palabras, yo me voy a encargar de darles todo lo que ustedes necesitan. ¿Me están entendiendo? Ahora, escúcheme esto, porque esto es muy importante. Dije que les voy a desglosar este texto. Y yo quiero que por favor tome nota de esto, porque le va a hacer falta. Lo primero que dice es que busquemos. Aquí ya lleva implícito una acción. Aquí lleva implícito un esfuerzo. Aquí lleva implícito que tú y yo dejemos de lo que estamos haciendo para darle prioridad a algo que tenemos que ir a buscar. No va a ser fácil, pero tenemos que ir a buscarlo. Y dice, si esto requiere de un esfuerzo, entonces aquí hay un verbo. Este verbo, tome nota de esto, porque le va a hacer falta. El verbo buscar significa o implica obtener algo. Si usted busca lo que Dios dice que busque, entonces, por consiguiente, usted lo va a encontrar. Si lo busca con ahínco, si lo busca con esfuerzo, si lo busca con entusiasmo, si lo buscan con esfuerzo, Dios, al que busca, halla, dice la Biblia. Permítame llevarle más profundo a esto, porque yo quiero que usted entienda lo que significa la diferencia entre una promesa y una añadidura. Poniéndole un ejemplo en Mateo 13, versículo 45 y versículo 46. Mateo 13, versículo 45 y versículo 46. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Ese comerciante, sí, anda por todos lados. Él pone un ahínco, él pone un esfuerzo, él pone todos los recursos que él tiene porque él va por una meta, él va por un objetivo. Él tiene en mente encontrar algo que sabe que existe y que lo va a encontrar. Versículo 46. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Permítame explicarle esto, mi amado hermano. Yo me imagino que cuando Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios, era como este comerciante, ¿sí? Que se fue por todos los países, por todas las naciones, porque él sabía en algún lugar la iba a encontrar, ¿sí? Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino, porque el reino cuando se busca, sí, amado hermano, cuando usted logra encontrar el reino, mi amado, usted lo primero que hace es despojarse de lo que tiene. Revisémonos. Si no nos hemos despojado de lo que tenemos y cada vez nos afianzamos más de lo que poseemos, mi amado hermano, ¿será acaso que no hemos encontrado el reino? ¿Será acaso que todavía no lo hemos encontrado? Quizás hemos oído del reino. Ese comerciante sabía
porque le habían dicho que había una perla diferente a todas. Y este hombre puso su ahínco, su empeño, sus horas, todo su ser, porque sabía que iba a encontrar esa perla. Pero cuando la halló, lo más interesante de esto es que cuando la halló, lo primero que hizo fue despojarse de todo lo que poseía. Cuando una persona, mi amado hermano, encuentra el reino de los cielos, lo encuentra, se quita todo lo que le ha estorbado, se quita todo lo que no tiene valor, aparta todo lo que para él es insípido, lo que no tiene duración alguna. Él entendió que esta perla era lo que buscaba y él dijo, lo que yo tengo no es comparado con lo que yo obtuve. Buscad primeramente el reino de Dios. Es esto. Fíjese algo, mi amado hermano. ¿Sabe lo que significa reino? Mire por qué la añadidura cuesta que llegue. La añadidura, mi amado hermano, no son chunches. La añadidura, mi amado hermano, es algo espiritual. Cuando usted encuentra el reino, esta palabra reino es gobierno. Es un poder que se demuestra en nuestras vidas. Cuando tú encuentras el reino, tu vida nunca más será la misma. ¿Por qué? Porque a usted lo van a gobernar. ¿Por qué? Porque usted se va a someter a un régimen diferente al que usted estaba acostumbrado a estar. Por eso la escritura decía, buscarlo con ahínco por encima de todas las cosas suyas. Cuando tú obtienes ese reino te va a dar poder. Y ese poder es para que se manifieste. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20 que el reino no consiste en palabras, es una evidencia de un poder intrínseco cuando usted lo recibió a él. La manifestación de los dones, la manifestación de una vida justa, piadosa, es lo que hace la diferencia. Entonces, este gobierno ya se posesionó de usted. Ya este gobierno lo sometió a usted, lo tiene capturado a usted, pero no para hacerlo como un títere, sino más bien para que usted se armonice con ese reino. Pero también dice algo, no solamente dice buscar el reino de Dios, sino dice también su justicia. Estos dos elementos nunca pueden ir separados. El reino de Dios y su justicia. Y justicia, ¿sabe qué significa? Tener que ver con hacer el bien, lo justo, guardar los mandamientos y permanecer separado del mundo. Ahora entendí. Ahora sí entendí lo que significa buscar el reino. Buscar el reino entonces es que el gobierno de él, sí, yo me someta. Y que ese reino me va a revestir de poder. Y cuando yo estoy sometido a ese reino, su justicia es la evidencia de que yo voy a llevar una vida justa y que me va a separar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me separo del mundo, yo me tengo que allegar a alguien. Es a ese gobierno. Y cuando yo me someto a ese gobierno, mi amado hermano, nunca más volveré a tener por qué afanarme si ya no pertenezco al mundo, si ya yo me separé del mundo. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice lo siguiente en la versión, la Biblia de Dios para todos. Mira lo que dice esta versión. Así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es aún más importante que me obedezcan. Ocúpese seriamente de su salvación con profundo respeto.
con profundo respeto. A veces no valoramos la salvación porque no conocemos al que la ofreció. Y entonces, por consiguiente, no tenemos esa vida justa, separada del mundo, para tener ese respeto que Él se merece. Versículo 13. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Permítame explicarle esto, mi amada iglesia. Esto es muy importante que usted lo entienda. ¿Respetamos la salvación que tenemos? Tú y yo respetamos la salvación que alguien nos dio a un precio muy alto. Porque si fuera así, usted y yo no tenemos ninguna preocupación, porque Él le va a dar los elementos que usted necesita para que usted viva esa salvación con respeto. Y Él dice que es Dios quien le da el poder para que usted lo haga. Ni tan siquiera es nuestro. Cuando yo vivo una vida justa, cuando yo me sometí a ese gobierno, cuando yo me aparté del mundo, mi amado hermano, yo no tengo ningún problema, porque entendí que el reino me va a dar todos los elementos que yo necesite para nunca más volver a necesitar del mundo. La Biblia dice, Colosenses 2:10, póngale mucha atención a esto. En Cristo, tú y yo estamos completos. Permítame decirle lo que significa estar completo según esta versión en griego. La palabra completo significa tener todas las partes necesarias. Dije todas las partes necesarias. Usted no necesita nada si tú estás en Cristo. Si tú estás bajo el régimen de ese gobierno. Si tú estás llevando una vida justa y separada y apartado del mundo. Si tú tienes eso, dice la Biblia en griego, tener todas las partes completas. Entonces, resumo. Le voy a hacer un resumen de lo que significa una promesa y de lo que significa una añadidura, para que ahora sí tú puedas entender por qué es también tan difícil, ¿sí? Que no solamente una promesa se lleve a cabo, ¿sí? Sino que también una añadidura sea complementaria. Mi hermano, promesa y añadidura se obtienen de lo mismo. Vienen de la misma fuente. Quien la ofreció es Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es espiritual. Si Dios a usted le está diciendo que le da todo lo que usted necesite, es que usted tiene que hacer lo que Él todo se lo demandó. Para obtenerlo de Dios, se tiene que hacer lo que Dios demanda que se haga. Entonces, la añadidura es para usted la recompensa de nuestra obediencia por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. En el momento en que usted decidió buscar al reino de Dios con ahínco y lo encontró, Dios se va a hacer cargo como se hizo cargo de las aves y como se hizo cargo de los lirios del campo. No tienen que hacer nada. Dios le va a suplir todo lo que necesita. ¿Y qué es una promesa? Tome nota de esto. Concluyo con esto. La promesa de Dios tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios completo en la tierra. Promesa es echar a andar el reino de Dios sin parar hasta que se cumpla. Toda la promesa de Dios tiene que ver con propósito.
Todas las promesas de Dios tienen que ver con que se cumpla el propósito que Dios tiene para usted o para mí el día que usted reciba una promesa. Tiene que ver con propósito. El día que tú recibas una promesa de Dios, mi hermano, usted encontró el propósito en esa promesa. Añadidura. Es la recompensa suya y mía por haber buscado con prioridad su reino y su justicia por encima de nuestras propias prioridades. El día que tú y yo nos neguemos, el día que tú y yo renunciemos a seguirnos afanando en este mundo, fue porque encontramos el reino de Dios y su justicia. Y como tal, Dios dice, yo le voy a suplir todas sus necesidades. Piense por un momento. Analice su vida por un momento. Si seguimos afanándonos, si seguimos dando golpes donde no tenemos que darlo, mi amado, detengámonos y reflexionemos para nosotros mismos. Si yo me estoy afanando, es porque el reino no es mi gobierno. Todavía no es mi gobierno. Un embajador en Brasil no es embajador de Brasil. Es embajador de la nación que lo envió a Brasil. Sigue siendo de Costa Rica. Tú eres un hijo de Dios y perteneces al reino, y como tal tienes que vivir como ese reino lo demanda. Si nos estamos afanando, si todavía no le creemos a Dios que Dios le va a suplir como le suplió a Abraham todo lo que él necesitaba, los elementos que él necesitaba, la vida, el vigor que él necesitaba, Dios se le iba a dar. Dios se la iba a suplir. Permítame decirle, mi amada iglesia, por favor, permítame decirle, es tiempo de que nosotros prioricemos cuál es el gobierno que nos debe de nosotros gobernar. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de oportunidad que tenemos. Por favor, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de entender lo que es una promesa y de lo que es una añadidura. Tu despensa, mi amado hermano, estará siempre llena, porque Dios se compromete contigo si tú le das prioridad a Él. Siempre tendrás lo que tú necesitas. Abraham obtuvo lo que él anheló, pero más feliz fue Dios, porque Dios se comprometió con lo que habló y con lo que él cumplió. Gracias a Abraham, que sostuvo el peso de la promesa. ¿Será acaso que tú y yo calificaremos para que Dios ponga el peso de la responsabilidad de una promesa, de echar a andar el propósito de Él? Piénselo por un instante. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de decirle a Dios, tú eres mi prioridad por encima de todo lo demás. Yo quiero que tú cierres tus ojitos. Por favor, por un instante. Quiero orar por ti. Yo no sé si todavía algo nos inclina a afanarnos.
todavía hay esa espinita de seguir buscando lo que no se nos ha perdido en el mundo. El mundo a estas instancias ya no tiene nada que ver con usted. Nada. Claro que sí hay una gran diferencia entre promesa y añadidura. Aun cuando las dos las dio Dios mismo, hay una gran promesa. Hay una gran diferencia entre una y otra. Dios quiere cumplir el propósito de Dios con usted. Pero Dios también quiere hacerse cargo de usted y de mí. Permítale. Al igual que yo, permitámosle a Dios que Él se haga cargo de nuestras necesidades. Él es un papá. Él es un papá. El mejor papá que usted pueda tener. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva, Dios. Así como hoy lo hemos entendido, Señor, tu palabra trae vida, Señor, a la vida de nosotros. Nos cuesta, Dios, armonizar la fe con las circunstancias. Nos cuesta, Dios. Y en Abraham, Señor, hemos encontrado que sí se puede. Si se cree, sí se puede. La promesa es un peso fuerte, grande, poderoso. Pero si tú nos escogiste para llevarla, Señor, la vamos a lograr. Bendito aquel o aquella que lleva, Señor, encima la responsabilidad de una promesa, dada por ti. No que me la declararon, no, dada por ti, Dios. Señor, ayúdame. Dame los elementos como te los diste a Abraham para poder cumplir, Dios del cielo, tu sueño. Señor, ayúdame, Señor, a armonizar mi fe con las circunstancias, independientemente de cuáles sean mis circunstancias. Lo lograré como lo logró Abraham. Pero también, Señor, ayúdame, Señor, ya no a depender de mí, del mundo. Ayúdame a darle una prioridad mayor. Por encima de mis prioridades, ayúdame a darle una mayor prioridad a tu reino, a tu justicia, para que yo pueda gozar de la bendición de tener una añadidura que va a traer paz, armonía, que va a traer bendición, que es la que enriquece. Lo que tú me llevas, Señor, a mi alacena, me enriquece, Dios. Traerá paz, traerá gozo, no traerá afán, Dios. No traerá temor de que si la pueda perder, porque lo tuyo no se pierde. Lo tuyo está seguro. Ayúdame, Dios. Ayúdame a mí, al igual que a mis hermanos que están del otro lado, Señor, escuchando esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú como Padre quieres hacerse cargo de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, quita mi afán. Disípalo, Dios. Quita el temor, la ansiedad, la inseguridad. Quítala, Dios. Voy a buscar como este comerciante, Dios, esa perla que tiene como nombre reino. Voy a vivir una vida justa como ese reino me lo demanda, para así obtener el beneficio que ese reino ofrece. Su nombre, añadidura. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todo afán, que todo temor, toda ansiedad, toda inseguridad, toda incertidumbre del futuro, del presente, ahora mismo se disipa en la vida de ellos y de ellas. Y declaro, Dios, que con fe y ahínco y con coraje, sin importar lo que tengamos que avanzar, lograremos encontrar ese reino y nos apropiaremos del mismo. En el nombre de Jesús, Padre.
te lo pedimos. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, penetre, Señor, los hogares, los corazones, las vidas de los que están escuchando este mensaje. Llega a ellos, Señor. Llega a ellos con provisión divina. Llega a ellos, Señor, con lo mejor del cielo, Dios. Señor, como dice el Salmo 115, versos 12 al 15, llévele tu bendición y que se sacien del bien de tu casa, Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde la Y amén. reunión de mañana usted, de la familia. Quiero hacer